Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les invitamos a compartir con nosotros en su periódico digital www.elpaisenblanco.com. El periódico El País en Blanco al servicio del pueblo. www.elpaisenblanco.com. Ahí estamos con las informaciones frescas y veraces, orientando a la República Dominicana y al mundo, con noticias actualizadas. Entonces, les vamos a analizar este importante tema, y ha sido con relación al anuncio del gobierno, en este caso de el ministro de Educación, que anunció en la semana que Educación va a hacer los levantamientos para ver cuál es la situación que tienen los diferentes centros educativos, y es importante que se haga ese levantamiento para el inicio del año escolar. Pero ¿qué es lo preocupante al mismo tiempo? A mí me llamó poderosamente la atención que ya apenas días del inicio del año escolar se estén anunciando estos levantamientos, por la situación de que eso era un proceso que debió estar hecho hacía mucho, para que los estudiantes inicien su año escolar en aula ya en buen estado. Porque en nuestro país, a pesar de la cantidad de escuelas que se construyeron en la pasada administración del presidente Danilo Medina, aquí vemos que hay grandes déficits de aulas todavía. Pero entonces lo preocupante es que 2 años de la administración del ministro de Educación, de Roberto Fulcar, y lamentablemente fueron 2 años perdidos en el sector de educación en esta sociedad, porque no se hicieron los preparativos que se debieron hacer en esta administración de Fulcar, y lamentablemente fue un tiempo perdido. El presidente Luis Abinader, en estos 2 años de gobierno en el sector educación, me parece que podría sacar un 0, es decir, se quemó el gobierno, porque con unos recursos económicos frescos, bastante numeroso, más de 250,000 millones de pesos como posee el Ministerio de Educación, ya que posee el 4% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, esta gestión de Roberto Fulcar, no se construyeron aulas, no se prepararon los docentes, al fin que ha sido un desastre total,
Y por eso yo entiendo que el presidente en el sector educación se ha quemado. Entonces ya con la designación del nuevo ministro de Educación, esperemos que las cosas comiencen a mejorar en el sistema educativo. Vamos a darle un saludo especial a José Muñoz, que está compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. José, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Nos pueden dar sus opiniones por aquí, por esta vía. ¿Qué usted opina? ¿Cómo usted ve la expectativa para este nuevo año escolar 2022-2023? Entonces, esa información de que se están haciendo levantamientos, yo creo que son a destiempo, pero yo entiendo también que hay que darle la oportunidad al nuevo ministro de Educación para ver si puede reivindicar al gobierno, porque hasta ahora con la administración de Furcal ha sido un desastre total, y por eso yo digo que el gobierno en esta administración de Furcal ha sacado un cero. El gobierno se quemó en educación, y eso es algo lamentable y algo que es preocupante, porque cuando hablamos de la educación estamos hablando del principal pilar de la sociedad. Estamos hablando de crear y formar los futuros miembros de esta sociedad, y entiendo que se deben seguir haciendo grandes esfuerzos, ya que el sector de educación cuenta con recursos económicos suficientes para hacer un buen trabajo, pero lamentablemente las cosas no han sucedido como se esperaba. Y eso es preocupante, porque la sociedad no se desarrolla sin educación. Entonces, con la cantidad de recursos económicos que tiene el Ministerio de Educación, el ministerio más admirado por la sociedad dominicana por la cantidad de recursos que posee, y no ha tenido una buena gestión. No es posible que ya apenas menos de 7 días para el inicio del año escolar y se estén ordenando levantamientos de los centros educativos para poder ver qué tenemos en este sistema. Y eso es algo preocupante, algo que el gobierno le debe prestar mucha atención, porque se trata de la educación. Entonces, yo espero que el nuevo ministro de Educación tenga una nueva expectativa, que tenga una nueva imagen, que sea a favor del sector de educación, porque se necesita. Los escándalos que hubo en la administración de Roberto Furcal, que el presidente, aparentemente por el compromiso que tenía con Roberto Furcal, ya que Roberto Furcal fue el coordinador nacional de la campaña del presidente Luis Abinader, que si el presidente Luis Abinader está desempeñando el cargo de la primera magistratura del país, se debe a gran parte del trabajo que hizo Roberto Furcal, ya que por agradecimiento fue que lo pudo mantener 2 años en este ministerio, pero no porque era un ministro que estaba resolviendo, porque los escándalos que había en el sector educación, como ese departamento que tiene que ver con el desayuno y el almuerzo escolar, el INAVIE, eran situaciones para el presidente cambiarlo de una vez y no esperar tanto tiempo.
porque cuando se trata de la educación, se trata de algo muy importante para cualquier país. Pero se ha, en este caso, criticado bastante que el presidente Luis Abinader haya llevado a Ángel Hernández al Ministerio de Educación, porque decían, bueno, ahí debería estar un político, porque es que el Ministerio de Educación es un ministerio que tiene bastante demanda y se pueden colocar grandes cantidades de compañeros en las diferentes escuelas y distritos escolares, y eso es algo que tiene lógica y es importante. Pero el presidente Luis Abinader no le ha interesado en gobernar con los políticos, sino en gobernar con los empresarios. El ministro de Educación es el dueño de varios colegios y universidades privadas del país y es un empresario, no es un político. Pero la gran mayoría de los funcionarios del presidente Luis Abinader se han basado en que pertenecen al sector empresarial. Por eso usted ve que este es un gobierno de oligarquía, un gobierno enemigo de lo más necesitado, y esa es la situación. Si lo analizamos desde el punto de vista político, pudiéramos decir, nos pudiéramos dar cuenta de que en realidad ese es un error del presidente Luis Abinader, porque si el presidente Luis Abinader está pensando en una posible reelección que todavía no se ha definido, pero aparentemente esa es la trayectoria que tenemos en esta situación. Ahí también podemos ver de que el presidente no tuvo la idea de poder definir de que en el Ministerio de Educación se debió llevar una figura política de el PRM, porque en el sector de educación, cuando se lleva una figura política del partido, que sea una figura conocida, una persona de un gran arrastre, eso le estaría sumando al gobierno una importante cantidad de votos, porque desde ese ministerio, por ser el ministerio más grande que tiene la República Dominicana, ahí se podrían canalizar muchas cosas. Y eso el presidente no lo analizó, porque el presidente no le importa eso. El presidente no es político. El presidente es un empresario enganchado a políticos, y por eso usted puede ver que cuando analizamos y observamos este gobierno, usted se puede dar cuenta de que la mayoría de los funcionarios del gobierno son empresarios, pertenecen a la oligarquía, pertenecen a la clase del presidente Luis Abinader, y por eso la gente le dice el gobierno de Popi, y incluso figura importante dentro del mismo PRM, como lo es uno de los fundadores de ese partido, Ramón Albuquerque, ha expresado varias veces de que es un gobierno de oligarquía y de Popi. Entonces se buscan blanquitos para que esos blanquitos sean los que se encarguen de dirigir el gobierno, pero muchas veces no traen nada
en la bola, como dicen, y a veces las cosas no funcionan muy bien. Con esta designación de Ángel Hernández en el Ministerio de Educación, hay que ver cómo se va a desempeñar este ministro, porque es aparentemente un conocedor del sector educación, a pesar de que se viene a través de los sectores empresariales, dueño de universidad privada, como lo es el mismo presidente Luis Abinader. Su familia tiene universidades privadas. Bueno, que la familia del presidente Luis Abinader no estudien en su universidad, eso es otra cosa, pero tienen universidad privada. Y esa es la realidad. Entonces, por eso se ha estado criticando mucho esta designación de este empresario a la posición de lo que es el Ministerio de Educación. Y yo creo que hay que darle la oportunidad, porque se ha iniciado con levantamiento para ver las condiciones en las cuales están los diferentes centros educativos. Creo que es importante que se haya hecho o se haya dado inicio a estos levantamientos, porque la verdad es que la población estudiantil lo necesita, porque aquí tenemos muchas escuelas y liceos que están a punto de terminar y no se terminaban en la administración de Roberto Fulcar, porque ahí había una mafia que lo que hacía era dejaba de invertir en las escuelas públicas, dejaba deteriorar las edificaciones para entonces alquilar edificaciones privadas, para entonces ganarse un dinero. Y eso es algo preocupante, y como ejemplo siempre yo he puesto cuando he tratado estos importantes temas de lo que es la educación en la República Dominicana, y siempre traigo a colación ese liceo importantísimo del sector Invivienda que está al frente de la Fiscalía. Al frente de la Fiscalía hay un liceo que está en más de un 98%, que lo único que le estaba faltando era lo mobiliario y el acondicionamiento del patio. Ya un plantel con toda su ventana puesta, su pintura, su piso, únicamente faltaba amueblarlo, llevar la butaca y los pizarrones y acondicionar el patio. Pero ese liceo se ha dejado en el abandono. Usted pasa por ahí, usted ve la maleza al segundo piso de la edificación, porque se ha dejado abandonado y la pintura deteriorada, para entonces alquilar algunas edificaciones que se encuentran en los alrededores de la misma Fiscalía de Gapre, ahí detrás de la Fiscalía, para alquilar esas edificaciones que son privadas, para buscarse un dinero y no terminar el liceo. Entonces, los estudiantes que van a estar en ese liceo están divididos en varios edificios, en el mismo sector de vivienda, edificios alquilados, para un grupo buscarse un dinero en detrimento del sector educativo. Y eso no, esa mafia no debe de seguir, esa mafia tiene que cambiar, porque
si este es el gobierno de cambio, se supone que el cambio debe ser para mejorar, porque eso no puede seguir en esa forma como estaba con la administración de Roberto Fulcar. Yo soy de los que he dicho que el caso de Roberto Fulcar, Roberto debe darles explicación al pueblo en donde invirtió más de 250 mil millones de pesos cada año, si en su administración no se hacían escuelas, no se le cumplía como había que cumplirle a los niños con el desayuno y el almuerzo, que era escándalo tras escándalo, no se le prestaba atención a la preparación de los docentes, no se compraban solares, no se compraban los libros a tiempo, que una de las partes que hizo que ya el presidente viera que era obligatoriamente cambiar a Fulcar fue el asunto de la compra del libro de texto para diferentes cursos del sector de educación, que decía que quien hizo el libro era un chofer de carro público, que ese chofer de carro público, cuando fue investigado, dijo que no, que nunca ha hecho un libro y nunca ha pisado la puerta del Ministerio de Educación. Entonces, yo soy de los que he pensado y he hecho el llamado que Roberto Fulcar debe ser investigado para que le explique dónde ha invertido tantos miles de millones de pesos si no se han visto dónde. Entonces, por eso yo siempre decía que en educación había que hacer grandes auditorías para que se diera explicación de dónde iba tantos dineros, porque si en la pasada administración del presidente Danilo Medina se compraban solares sobrevaluados, se hacían escuelas sobrevaluadas, se le daban uniformes, se compraban los libros a los estudiantes sobrevaluados, y como quiera quedaba dinero. Entonces, ¿por qué en la administración de Roberto Fulcar no se compran libros, no se compran solares, no se construyen escuelas, no se preparan los profesores? Entonces yo decía, ¿dónde va ese dinero? Si es más dinero que poseía la administración de Danilo. Entonces algo como que no tiene lógica ni coincidía. Por eso yo siempre he dicho, a Roberto Fulcar debe ser investigado, pero investigado cumpliendo con lo que establece la norma y el debido proceso. Esa es la situación y por eso siempre yo lo he entendido así. Y en ese sector educación creo que hay que afinar bien y hay que buscar la forma de que los estudiantes se vean con el interés de regresar a las aulas, ya que tenemos una población estudiantil cada vez más dispersa, cada vez los estudiantes se preocupan menos, cada vez tenemos más jóvenes metidos en un espacio diferente a la educación. Usted ve una cantidad de jóvenes en los vicios, en las drogas, la juca y un sinnúmero de vicios que no traen nada bueno en favor de nuestra sociedad. Entonces, por eso yo digo, hay que crear las condiciones de que los estudiantes se sientan motivados para prepararse, porque si la sociedad dominicana
sigue como va, yo no entiendo dónde van a estar los médicos, los ingenieros, los abogados, los profesores, es decir, de las próximas generaciones, porque cada vez los estudiantes son menos estudiosos, son más dedicados al sector corrupción, y eso es algo preocupante porque tenemos que tratar de encarrilar nuevamente esta sociedad, porque las cosas no andan bien en el sector educación en nuestro país, ya que vemos que todas las encuestas y estudios que se hacen, incluso organismos internacionales, y dicen que la República Dominicana, el sector educación, es un sector muy deficiente y que por eso no contamos con la capacidad de nuestros estudiantes para seguir avanzando la sociedad dominicana.